¿Qué pasaría si te dijera que detrás de los sagrados muros de los monasterios medievales ocurrían cosas que harían sonrojar incluso al más experimentado de los pecadores? Olvida todo lo que creías saber sobre monjes y monjas. Mientras el mundo entero los consideraba santos devotos, ellos organizaban encuentros secretos, citas clandestinas y violaban cada voto que habían hecho. Prepárate para descubrir la verdad más impactante sobre la vida monástica que la Iglesia no quiere que sepas. Imagínate esto: estás caminando por los pasillos silenciosos de un monasterio a medianoche. Todo parece tranquilo, santo, perfecto. Pero si supieras qué buscar, verías las señales. Una vela encendida en cierta ventana. Pasos sigilosos hacia los sótanos. Susurros en idiomas que no deberían conocerse en lugares sagrados. Bienvenido al mundo real de los monasterios medievales, donde la hipocresía alcanzaba niveles épicos. Pero antes de adentrarnos en estos secretos explosivos, déjame contarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Los historiadores han ocultado durante siglos los documentos más comprometedores sobre la vida monástica. ¿Por qué? Porque revelan una verdad tan perturbadora que podría haber cambiado el curso de la historia europea. Los monasterios no eran refugios espirituales, sino centros de poder donde se tejían las conspiraciones más oscuras del continente. Los monjes no eran los santos que pretendían ser. Mientras predicaban sobre la abstinencia, organizaban banquetes secretos que duraban hasta el amanecer. Imagínate las cocinas de estos monasterios a altas horas de la madrugada, fuegos encendidos, carnes asándose, vinos caros fluyendo como ríos. Los monjes más respetados eran aquellos que mejor sabían ocultar sus excesos. Tenían sistemas de señales para avisar cuando llegaban inspectores, escondites secretos para el alcohol y códigos especiales para comunicarse sobre sus actividades nocturnas. Mientras hablaban de pobreza, acumulaban riquezas que harían palidecer a los reyes. Pero aquí viene lo más interesante: no solo guardaban oro y plata. Algunos monasterios se convirtieron en bancos secretos, prestando dinero a intereses altísimos y manipulando las economías locales. Tenían redes de espionaje que se extendían por toda Europa, comerciaban con reliquias falsas y vendían cargos eclesiásticos al mejor postor. Y sobre la castidad, bueno, esa es la parte más jugosa de toda esta historia. Los encuentros amorosos eran tan comunes que algunos monasterios tenían túneles secretos específicamente diseñados para facilitar las citas clandestinas. Sí, escuchaste bien. Túneles del amor en lugares supuestamente sagrados. Estos pasajes subterráneos conectaban no solo diferentes partes del monasterio, sino también con casas de familias nobles cercanas. Un caso documentado en Francia revela cómo el abad de un monasterio benedictino construyó toda una red de túneles que llegaba hasta el castillo de una condesa viuda. Durante décadas, mantuvieron una relación que produjo 3 hijos, todos criados como nobles mientras el abad seguía predicando sobre la pureza moral. Lo más impactante es que toda la comunidad monástica lo sabía y lo encubría. Las monjas dejaban señales en las ventanas para comunicarse con sus amantes. Los monjes sobornaban a los guardias para poder escapar en las noches. Era como una novela de espionaje, pero con hábitos religiosos. Desarrollaron códigos sofisticados, ciertas flores en los jardines significaban mensajes específicos, las campanas tocadas en secuencias particulares comunicaban citas secretas, incluso los salmos cantados con variaciones menores contenían información codificada. Pero espera, porque lo más impactante está por venir. Algunos monasterios tenían habitaciones especiales, escondidas detrás de paredes falsas, donde se llevaban a cabo rituales que nada tenían que ver con el cristianismo. Estamos hablando de prácticas paganas, ceremonias misteriosas y rituales que involucran hierbas especiales. Los monjes no solo rompían sus votos, sino que participaban en actividades que la Iglesia consideraba heréticas. En Italia, los arqueólogos descubrieron recientemente una cámara secreta en un monasterio del siglo XII que contenía altares paganos, símbolos astrológicos y restos de sustancias utilizadas en ceremonias de adivinación.
Los monjes habían mantenido estas prácticas durante más de 200 años, pasando los conocimientos de generación en generación como si fueran textos sagrados. Las monjas no se quedaban atrás en absoluto. Muchas de ellas no habían elegido la vida religiosa, sino que fueron forzadas por sus familias para evitar costosos matrimonios o preservar fortunas familiares. Imagínate la frustración, la rebeldía contenida. Algunas desarrollaron relaciones intensas que duraban décadas, creando verdaderas familias alternativas dentro de los conventos. Otras se convirtieron en maestras del arte de la seducción, atrayendo a visitantes masculinos ricos para obtener donaciones para el convento. Era un juego peligroso donde la supervivencia dependía de la discreción. Las más hábiles llegaron a manejar redes comerciales enteras, controlando mercados locales y acumulando influencia política que rivalizaba con la de los señores feudales. Un documento secreto del Vaticano, filtrado en el siglo XVIII, revelaba el caso de una abadesa francesa que mantenía correspondencia amorosa con más de 20 nobles europeos simultáneamente. Utilizaba la información íntima que obtenía para chantajear, manipular decisiones políticas e incluso influir en conflictos bélicos. Su convento se convirtió en uno de los centros de espionaje más efectivos de su época. Los superiores de los monasterios no eran mejores que sus subordinados. Muchos abades vivían como verdaderos señores feudales, con concubinas, hijos ilegítimos y fortunas personales que superaban las de muchos reyes. Utilizaban su posición para chantajear a los fieles, vendiendo indulgencias falsas y promesas de salvación que sabían perfectamente que no podían cumplir. Algunos llegaron tan lejos que construyeron casas de huéspedes especiales dentro de los propios monasterios, donde los peregrinos podían encontrar compañía por una generosa donación. Estas instalaciones funcionaban como verdaderos hoteles de lujo, con servicios que incluían entretenimiento nocturno, banquetes privados y actividades que transformaban completamente la naturaleza supuestamente sagrada del lugar. La comida era otro punto de escándalo monumental. Mientras predicaban sobre el ayuno y la frugalidad, los monasterios organizaban banquetes que duraban días enteros. Importaban especias exóticas desde Asia, vinos de las mejores regiones europeas y manjares que ni siquiera la nobleza más alta podía permitirse regularmente. Los monjes más gordos eran a menudo los más respetados, porque su obesidad demostraba cuánto poder y riqueza controlaban. Existe un registro detallado de un monasterio alemán donde los monjes consumían diariamente más carne que una familia noble promedio en un mes. Tenían cocineros especializados, importaban pescados exóticos del Mediterráneo y mantenían bodegas con más de 1000 variedades de vinos diferentes. Todo esto mientras la población local sufría hambrunas periódicas. Las bibliotecas de los monasterios, supuestamente lugares de conocimiento sagrado, también escondían secretos obscenos. Junto a los textos religiosos, se guardaban manuscritos románticos, tratados sobre conocimientos ocultos y libros prohibidos que habían sido confiscados a herejes. Algunos monjes se especializaron en copiar estos textos prohibidos, creando redes de distribución de material censurado por toda Europa. Una investigación reciente reveló que ciertos monasterios funcionaban como imprentas clandestinas antes de la invención oficial de la imprenta. Producían copias de textos prohibidos, mapas secretos de rutas comerciales y documentos falsificados que vendían a precios astronómicos. Era una operación criminal sofisticada disfrazada de labor intelectual piadosa. Los castigos por romper los votos eran brutales, pero solo si te descubrían. Celdas de aislamiento disfrazadas de espacios de penitencia, donde los monjes rebeldes eran sometidos a tratamientos físicos y psicológicos extremos. Pero incluso esto se convirtió en una forma de poder, donde los superiores corruptos utilizaban el miedo para mantener a sus subordinados en línea mientras ellos mismos vivían en la decadencia más absoluta. Sin embargo, los castigos no siempre funcionaban como se esperaba. En muchos casos, crear mártires internos fortalecía las redes de resistencia dentro de los monasterios. Los monjes castigados se convertían en héroes para sus compañeros, lo que generaba movimientos subversivos aún más peligrosos para las autoridades eclesiásticas. Durante las festividades religiosas,
los monasterios se convertían en verdaderos centros de desenfreno. La Navidad, la Pascua, el Día del Santo Patrón, todas eran excusas para celebraciones que incluían alcohol en abundancia, música profana y actividades que habrían sorprendido a cualquier cristiano devoto. Los visitantes pagaban fortunas por participar en estas fiestas exclusivas, donde las reglas normales de la sociedad medieval simplemente no aplicaban. Estas celebraciones llegaron a ser tan extravagantes que algunos monasterios contrataban músicos profesionales, bailarines e incluso actores para entretener a los invitados. Se organizaban competencias, juegos de apuestas y espectáculos que duraban semanas enteras. La línea entre lo sagrado y lo profano se borraba completamente durante estos eventos. Pero tal vez lo más impactante de todo es cómo la Iglesia manejaba estos escándalos cuando salían a la luz. No los detenían, los encubrían sistemáticamente. Trasladaban a los monjes problemáticos a otros monasterios donde podían continuar con sus actividades. Compraban el silencio de los testigos con oro o amenazas. Amenazaban con la excomunión a cualquiera que hablara públicamente sobre lo que había visto. Era un sistema de corrupción tan sofisticado que funcionó durante siglos sin interrupciones significativas. Tenían redes de informantes, sistemas de comunicación codificada y protocolos establecidos para manejar crisis. Cuando un escándalo amenazaba con hacerse público, activaban mecanismos de control que incluían desde sobornos hasta eliminación física de testigos problemáticos. Y aquí está el verdadero secreto que no quieren que sepas: estos monasterios corruptos no eran la excepción, eran la regla absoluta. La imagen que tenemos de los monjes santos y devotos es una fantasía creada por la propaganda de la Iglesia durante siglos de manipulación histórica. La realidad era mucho más humana, mucho más cruda y mucho más interesante de lo que cualquier ficción podría inventar. Los documentos que prueban todo esto existen todavía, guardados en archivos secretos del Vaticano, bibliotecas privadas de familias nobles y colecciones arqueológicas que no se exhiben públicamente. La verdad completa sobre la vida monástica medieval es tan explosiva que podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la historia europea y el papel real de la Iglesia en la formación de la civilización occidental. Así que la próxima vez que veas una película sobre monjes medievales rezando pacíficamente, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de esos muros sagrados, la naturaleza humana siempre encontraba una forma de expresarse, sin importar cuántos votos se hicieran o cuántas reglas se establecieran. Los monasterios medievales no eran lugares de perfección divina, sino laboratorios perfectos para estudiar la hipocresía humana en su forma más pura y las contradicciones más profundas de una sociedad que predicaba una cosa mientras practicaba exactamente lo contrario.